Ahora en Miami, en los Estados Unidos, a Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y politólogo. Señor Berzaín, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches, a sus órdenes. Pues acabo de leer también su columna de opinión y me llama la atención algo que usted plantea. Abro comillas, dice lo siguiente: jueces que actúan con doble estándar simplemente cometen delito de prevaricato, pero además en el caso de Álvaro Uribe Vélez, dice usted, convierten la justicia de Colombia en un instrumento del castrochavismo para la persecución judicializada y el asesinato de la reputación de su víctima. Señor Berzaín, ¿qué tiene que ver la detención de Álvaro Uribe con el castrochavismo? Todo, porque la detención de Álvaro Uribe, el juicio contra Álvaro Uribe, no es un juicio jurídico, no es una situación de derecho. Los antecedentes y los hechos están demostrando que se trata de un proceso de esos que se hacen en Cuba, en Venezuela, en el Ecuador de Rafael Correa, en la Bolivia de Evo Morales, en la Nicaragua de Ortega y Murillo, donde se prepara la utilización del sistema de justicia para perseguir, para asesinar la reputación, para neutralizar, para apresar y para condenar, en suma, para eliminar a un enemigo político. Hay que mirar el tema contra el presidente Uribe desde dos puntos de vista. El punto de vista jurídico y el punto de vista político, y eso es lo que refleja mi columna de esta semana, que se llama Castrochavismo, persecución judicializada y asesinato de la reputación en la Corte Suprema de Colombia. ¿Por qué menciono el castrochavismo? Porque el castrochavismo es el socialismo del siglo XXI. Castrochavismo es el neologismo de Castro y Chávez que marcan este siglo con ese proceso donde todos los peores artes, los peores vicios y crímenes del castrismo se recrean con el dinero que pone Chávez. Y controlan países, Venezuela, los que he mencionado, y tienen un objetivo central que es controlar Colombia. Pero han logrado penetrar Colombia y al parecer esa penetración ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, que con sus actos, en el caso específico del juicio contra el presidente Uribe, está demostrando que no respeta el debido proceso legal, está demostrando que ha permitido el armado de un juicio simplemente para encarcelar a Uribe sin ninguna causa, sin ninguna prueba y sin ninguna consideración que le dé el mínimo soporte jurídico. Entonces, es la mano del castrochavismo que permite que un mismo tribunal que hace unas semanas, hace unos meses, le da libertad a un narcotraficante acusado con prueba preconstituida de traficar 10 toneladas de droga, Santrich, y le permite la fuga, que a la parte contraria políticamente, al gran luchador contra el narcotráfico, al hombre que crea la palabra de castrochavismo, que es el presidente Álvaro Uribe, lo pongan en detención preventiva por simples suposiciones y con un proceso que a todas luces ha sido fabricado para conseguir este propósito. Señor Berzaín, está escuchando hasta ahora a José Ramón Bauzá, eurodiputado y responsable de Asuntos Exteriores del Partido Ciudadanos en Europa. Señor eurodiputado, ahí el señor Berzaín plantea este escenario que genera mucha también controversia, a la vez muchas críticas en Colombia. La Corte Suprema dejó en libertad a alias Jesús Santrich, quien, perteneciendo al partido de FARC, pues reincidió en delitos relacionados con el narcotráfico, traicionó también el acuerdo de paz y aún así pues lo dejó en libertad. En el caso de Álvaro Uribe, la Corte aplica otro estándar y no le permite defenderse en libertad. ¿Usted qué piensa de esta aparente contradicción que plantea el señor Berzaín y que también planteaba el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, al comienzo de este programa? Pues yo no soy jurista, pero hablando con expertos en la materia, pues coinciden conmigo en la sorpresa que se produce en esa incongruencia, esa incongruente decisión que le permite a determinadas personas, a determinados criminales, a determinadas personas vinculadas con las organizaciones vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, permiten perfectamente que esté en libertad y que aquella persona que ha asumido altísimas responsabilidades, que se ha jugado su propia vida, su propia piel, que ha puesto en marcha procesos que aseguren el Estado de Derecho, ahora tenga que estar confinado, arrestado domiciliariamente en su casa. Y curiosamente,
curiosamente, además, muchas de esas acciones que estamos viendo están vinculadas incluso con otros países donde no existe precisamente ese Estado de Derecho. Y puedo hablarle de Venezuela, puedo hablarle de Cuba, puedo hablarle de otros países. En definitiva, esa es la incongruente decisión que hace que a nosotros, y a mí en mi caso particular, pongamos un estado de alarma sobre estas decisiones y de prevención para ver si lo que está pasando se ajusta realmente al Estado de Derecho, si realmente estamos velando y asegurando todos y absolutamente todos los derechos constitucionales del presidente Uribe, y donde, repito, no estamos juzgando ni la inocencia ni su culpabilidad, sino simplemente el hecho de que sea un proceso judicial, en el caso de que definitivamente se lleve a cabo, transparente, nítido, claro y con la seguridad de que sus derechos constitucionales van a estar preservados desde el primero hasta el último de los minutos mientras dure ese proceso. Señor Berzaín, de acuerdo con la hipótesis que usted maneja y que nos ha planteado en esta entrevista y también lo hace en su columna de opinión, ¿qué efectos genera la neutralización del expresidente Álvaro Uribe Vélez en términos continentales, en lo que tiene que ver con la realidad política de América Latina? Primero, es la gran vacuna contra los luchadores contra el narcotráfico. Mientras narcotraficantes desde el nombre gozan de libertad, de protección e inclusive ejercen liderazgo a nombre del socialismo del siglo XXI y han convertido a Venezuela, a Bolivia con Evo Morales, a Cuba, a Nicaragua y al Ecuador de Correa en narcoestados, el paradigma de la lucha contra el narcotráfico de la región, que es el presidente Álvaro Uribe Vélez, está preso en su casa. Este es un tema muy característico utilizado por el narcotráfico para mostrar que quien se anime desde la posición de político en ejercicio, de mandatario, de lo que fuera, a atacarlos, va a terminar de mala manera. Eso es gravísimo para América entera y para Colombia. El segundo tema, que es mucho más importante y no menos grave, es el tema de la ausencia de garantía de debido proceso legal y la desaparición del Estado de Derecho en Colombia. No se trata del presidente Uribe, se trata de todos los colombianos. No tienen garantía de debido proceso legal porque tienen una Corte Suprema que prevarica. La Corte Suprema, y estos son hechos concretos, está violando el principio de presunción de inocencia del presidente Uribe. Está violando el principio de valoración de la prueba. Está violando el principio de juez imparcial. Está violando el principio de igualdad jurídica de las partes. Por eso es que afirmo en mi columna que un doble estándar de parte de la autoridad judicial más importante de Colombia para tratar de una manera al narcotraficante Santrich y tratar de mucha peor manera al presidente Álvaro Uribe, eso se llama prevaricato. Eso no es motivo de preocupación. Eso es un crimen y la Corte Suprema, los jueces que han intervenido en esas decisiones, deberían ser investigados y procesados por la salud de la democracia de Colombia para que no se instale la maniobra de utilizar el poder judicial como instrumento de persecución política, como en efecto es en Cuba, en la Venezuela de Maduro, en la Bolivia de Evo Morales y como sucedió en el Ecuador de Correa. Hay innumerables casos, algunos de los cuales resumo yo en mi columna de esta semana, que van desde el caso de Armando Valladares en Cuba, condenado a 23 años o que sufrió 23 años de prisión, hasta el caso del gobernador de Bolivia, Leopoldo Fernández, encarcelado por 14 años sin proceso en Bolivia con una maniobra judicial, o el caso de Leopoldo López en Venezuela, o el caso de los estudiantes de los 10 de Luluncoto en Ecuador, o el secuestro de Balda en el Ecuador también, o el encarcelamiento y sentencia de Endara en el Ecuador. O sea, está plagada la América por la utilización del sistema de justicia como mecanismo de persecución política, de venganza y de escarmiento, y eso es lo que están haciendo con el presidente Uribe, y hay que denunciarlo por el bien de Colombia y de los colombianos. ¿Qué piensa usted, eurodiputado Bauzá, en Palma de Mallorca, en España? Pues es trascendente precisamente porque está en tela de juicio precisamente
la responsabilidad, el ejercicio de una acción de gobierno que llevó el presidente Uribe precisamente a cabo para salvaguardar el Estado de Derecho, para salvaguardar la libertad del pueblo colombiano, para salvaguardar precisamente el Estado democrático. Y es curioso, cuando menos, que aquella persona que ha sido la que además se ha jugado, y nunca mejor dicho esta expresión, su propia vida y la de su entorno, precisamente para defender esos derechos constitucionales, esos derechos democráticos, esos derechos que le permiten a cualquier colombiano ejercer un estado de libertad, el que ahora sea juzgado o sea cuestionado precisamente, y además teniendo en cuenta que sabemos que se ha celebrado extraordinariamente por parte de los enemigos del Estado de Derecho precisamente este inicio de juicio contra el presidente Uribe. Por lo tanto, es un hecho absolutamente extraordinario, porque es la primera vez que se produce, en este caso en Colombia. Es un hecho donde, repito, desde hace muchísimos años, donde determinadas personas, determinados actores políticos, determinadas, digamos, organizaciones criminales han querido participar activamente en precisamente eliminar cualquier atisbo precisamente de la gestión que hizo el presidente Uribe. Y lo que han querido es destruir su legado, destruir su figura y destruir todo lo que él hizo. Por lo tanto, esa decisión puede cuestionar o quiere cuestionar precisamente la actuación democrática de un presidente que luchó por los derechos constitucionales y la libertad de su pueblo. Es absolutamente trascendente. Señor Berzaín, señor Bauza, lo cierto es que el día de hoy, a través de un comunicado, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha calificado esta decisión judicial de infundada, vengativa, injusta. Asegura que está basada en inferencias y que no hay una sola prueba directa que lo incrimine. Señor Berzaín, ante este escenario que plantea este comunicado de la defensa del expresidente Uribe y que usted también plantea en su columna de opinión, pues ¿qué sentido tiene entonces acudir a un juicio? Si desde ya se está asegurando que falta transparencia y que se esté respetando la Constitución de Colombia. Es que la característica de la utilización jurídica, política de la justicia, la utilización política para reprimir y para perseguir de la justicia, lo que se llamó en el Ecuador la metida de mano en la justicia, lo que se llama en Bolivia la judicialización de la persecución política, es que no hay derecho a la defensa. Hacen desaparecer los elementos del debido proceso legal y convierten un juicio en un linchamiento. En mi opinión, con ese tribunal, con esa Corte Suprema, el presidente Uribe ya está condenado. Desde el momento que aceptan esa acusación por cuestiones de Estado en las cuales se defendía al pueblo de Colombia, aceptan el armado de un conjunto de elementos para generar una prueba y llevar adelante un proceso infamatorio. Están avanzando primero con el daño a la imagen del presidente Uribe, que se llama asesinato de la reputación. Y lo que siga va a ser una condena, y por eso ese no es un juicio, es un linchamiento. Y el comunicado de la defensa hace bien en no usar recurso alguno, porque ¿qué recurso va a utilizar usted contra unos jueces que no son jueces de ley, sino que son jueces infames por estar aplicando un preconcepto y un mandato, una orden política que seguramente les viene de Cuba, de Venezuela, del entronque de los narcoestados contra el presidente Uribe para llevar adelante esta barbaridad? Esto es un espanto jurídico, es una atrocidad jurídica, y lo que la defensa y el pueblo y los fiscales y las autoridades de Colombia deberían hacer es someter a investigación, procesar por prevaricato y otros delitos y separar de sus funciones a esos jueces que son jueces infames, no son jueces de justicia. Pues señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado, politólogo y analista, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias, señor, muy amable.